Ya, ahí está grabando. Entonces, como les decía, el auxiliar de hoy, el auxiliar número 7 y son dos problemas. Esperemos que alcancemos a hacer hoy día sí los dos problemas. Son problemas que tienen que ver con roce, una cosa de la cual quiero que se convenzan hoy día es que el roce es una cuestión que deja la embarrada en las ecuaciones y es horrible trabajarlo, pero se puede en algunos casos y también podemos obtener resultados que son útiles. Entonces ese es como el mensaje de hoy. En la P1 tenemos una situación con roce, ya la vamos a ver, y en la P2 mezclamos roce con resortes, que han sido las últimas fuerzas que han visto en cátedra con el profesor. Entonces, el problema número uno nos dice que se tiene una partícula P de masa m apoyada en un plano horizontal, con el cual tiene coeficiente de roce dinámico mu. ¿Ya? Importante que es un coeficiente de roce dinámico. La partícula P está unida también a un hilo de largo D y cuyo extremo está fijo a un punto O sobre el plano. Entonces ya vamos a ver eso en la figura. A una altura tal que forma un ángulo beta con respecto al horizontal. También lo vamos a ver en la figura inmediatamente. Entonces nos dicen que la partícula gira con velocidad inicial v sub 0, tal que nunca se despega del plano. Entonces lo que estamos viendo es esta situación de acá. Están viendo la figura, ¿verdad? Entonces tenemos esta partícula P que se mueve en esta trayectoria que está en un plano, ¿no es cierto? Una trayectoria circular. La partícula no se despega del plano y está tirando, o sea, está siendo tirada la partícula por una cuerda de largo D que está fija a un punto fijo que es O. Y entonces esto se mueve con una velocidad inicial tangencial a este círculo y comienza a moverse. Pero tenemos que tener en consideración de que la superficie en donde la partícula se mueve tiene roce. ¿Ya? Entonces, esa es la situación del problema. ¿Se entiende la situación? Por mientras eh, voy a recortar el dibujo. Eh, y ustedes me dicen si tienen alguna duda con lo que les acabo de explicar. ¿Se entendió? ¿Se entendió la situación? Entonces, tenemos esto de acá. Esta es la situación del problema, entonces. Ya, pues entonces, nos vamos manos a la obra, si no tienen dudas de la situación. Entonces, solamente para remarcar, enfatizar que esto va girando de esta manera, ¿no es cierto? Se mueve, después la partícula que está inicialmente acá pasa a estar acá y después acá, etcétera. Y en algún momento se va a parar. Entonces, lo que nos piden son dos cosas. Vamos a volver al enunciado brevemente para ver qué cosas nos piden. Son varias cosas, A, B, C y D. Entonces, lo primero es encontrar la normal vertical como función de phi punto. Después nos piden la tensión, que es otra de las fuerzas que va a aparecer naturalmente en el DCL. Eh, y luego nos piden la rapidez angular inicial y finalmente también cuánto tarda la partícula en detenerse. Entonces, fíjense, en la A y la B nos piden fuerzas, ¿no es cierto? La normal es una fuerza, la tensión es una fuerza. En la C nos piden phi punto, básicamente, en T igual a cero, o sea, una condición inicial. Y en D nos piden un tiempo, ¿ya? Entonces vamos a ver que este problema tiene una curva de dificultad brutal, es como una exponencial más o menos. Eso quiere decir que las primeras son más o menos sencillas, directas, y la D ya tiene una dificultad que es mucho mayor. Entonces vamos a ir viendo cómo se resuelve esto utilizando, ¿cierto?, las herramientas que tenemos, que son la dinámica. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo de siempre, lo típico que es, primero que nada, setear nuestro sistema de referencia. Eso es lo esencial para empezar un problema de dinámica, porque este en el fondo es un problema de dinámica. Entonces la pregunta es, ¿qué sistema de referencia utilizar para esta partícula? ¿Cuál es el más adecuado? ¿Cuál es el que creen ustedes que va a servir para describir esta situación? Ya, claro, entonces la disyuntiva siempre está entre cilíndricas o esféricas. Uno aprende de alguna manera que los conos se describen
con esférica, ¿no es cierto? Y esto como que tiene una simetría media cónica, pero sin embargo, nosotros tenemos que fijarnos no solo en eso, sino que en otras cosas. En este caso, eh, tenemos una distancia, ¿no es cierto? Que la voy a escribir antes de hacer el sistema de referencia. Tenemos una distancia, ¿no es cierto? La partícula cuando está acá, está a la misma distancia del eje, ¿no es cierto? Este es el eje Z, digamos. Esa distancia es constante. Entonces, la trayectoria va a quedar mucho más cómodo si la escribimos en coordenadas cilíndricas, porque coordenadas cilíndricas nos dice que este ρ es la distancia de un punto al eje Z. Entonces, como ese punto es constante, nos va a quedar una coordenada que es ρ constante y por eso conviene utilizar cilíndricas en este caso. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a utilizar coordenadas cilíndricas y vamos a setear entonces nuestro sistema de referencia. Entonces, cilíndricas sería algo como así. Este sería el eje ρ. El eje ρ. De ahí tendríamos el que viene después, ¿no es cierto? Sería el eje teta, que no sé si me va a quedar bien. Voy a intentar hacerlo como tridimensional, a ver si me resulta. Entonces, algo de este estilo. Ahí, creo que ahí está piola. Fitongo iría hacia allá. Y por supuesto, el último que nos falta, que es un vector que es ortogonal a estos dos, es el eje Z. Ya entonces, ahí tendríamos entonces el eje Z-tongo. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende la idea? ¿Se entiende el sistema de referencia? Ya, entonces, una vez que seteamos el sistema de referencia, ya podemos decir cosas sobre las coordenadas. Entonces, las coordenadas, recuerden, si estamos en coordenadas cilíndricas, son tres, siempre son tres cuando estamos en tres dimensiones. En este caso, las coordenadas son ρ, phi y z. ¿Ya? Entonces, de ρ ya podemos decir algunas cosas, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale ρ? ¿Cuánto vale ρ? Y vamos a decir también cuánto vale phi, si es que podemos. Y también cuánto vale z. Estas son las coordenadas. Ya nosotros podemos decir cosas de las coordenadas. Si se fijan, ρ es esta distancia de acá, ¿no es cierto? Que yo lo puedo calcular como el cateto adyacente de este triángulo que se forma acá, ¿no es cierto? Que lo dibujé horrible, pero se entiende que aquí hay un ángulo recto y que, por lo tanto, ese ρ va a ser constante y va a valer siempre d por coseno de beta. ¿Ya? ¿Se cacha eso? Por lo tanto, si ρ vale d coseno de beta, entonces yo puedo decir inmediatamente que ρ punto es 0, ¿no es cierto? Porque d y beta son constantes. Y de la misma manera puedo decir que ρ dos puntos también va a ser constante. ¿Ya? Sobre phi, yo no puedo decir mucho, ¿no es cierto? No hay nada físico ni geométrico que me pueda decir cuánto vale phi y phi punto. Entonces, esta va a ser de alguna manera lo que va a describir nuestro movimiento. Entonces, eso lo dejamos como inconcluso. De hecho, nosotros queremos calcular cosas de phi punto, por ejemplo, y cosas de ese estilo. No podemos decir a priori nada de él, pero nos va a servir para describir el movimiento. Ahora, podemos decir cosas sobre z. Dado nuestro sistema de referencia, ¿cuánto valdría z? Z sí que lo podemos calcular, dada la situación del problema, de cómo seteamos el problema. Cero, ¿no es cierto? Porque dado que pusimos nuestro sistema de referencia en ese punto, la partícula se mueve cero en el eje z. Entonces de aquí también podemos decir que z punto vale 0 y también que z dos puntos también vale 0. Y ahí tenemos muchas de nuestras coordenadas ya listas para empezar con la dinámica. Entonces, lo que podemos hacer ahora es hacer el diagrama cuerpo libre y lo vamos a hacer en la misma figura con otros colores. Entonces, las fuerzas que actúan sobre nuestra partícula P. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Bueno, naturalmente aquí hay una cuerda, ¿no es cierto?, que va a ejercer una tensión. Una tensión, ¿no es cierto?, que va a ir en la misma dirección en la que está ubicada la cuerda.
que sería esta de ahí. Entonces tendríamos una tensión. Tendríamos, por supuesto, nos dicen que hay gravedad acá en esta parte, por lo tanto, va a haber una fuerza de peso, de alguna manera, mg, que apunta hacia abajo. ¿Qué otra fuerza habría en este caso? ¿Se le ocurre alguna otra? ¿Roce? El roce, por supuesto, que el roce va a ir, siempre es tangencial al desplazamiento, que en este caso es tangencial al círculo, porque ahí es donde se va a desplazar esto, y va en este sentido porque la partícula se está moviendo en la dirección opuesta y el roce siempre se opone al movimiento. Ya el roce dinámico. Entonces sería algo como de ese estilo, que va tangencial al círculo. No sé si quedó tan bien, pero me parece que quedó decente, se cacha. Y nos falta una. ¿Cuál sería la otra? Creo que ya la dicen en el chat, es la normal, exactamente. Entonces aquí tendríamos una normal que es eh, la fuerza que le ejerce la superficie, el plano en donde está, a la partícula. Entonces, hay una cosa que de repente no se entiende muy bien, puede ser algo que no aprendieron bien en los cursos anteriores, que tiene que ver con qué representa una fuerza. Entonces, esta no le puse nombre, es la fuerza de roce. Ya, entonces, así brevemente, nomás por si no se acuerdan, o no se los dijeron nunca, no lo aprendieron, no se olvidaron, las fuerzas siempre representan una interacción, ¿ya? Entonces, todas las partículas que habitan en el universo interactúan con otras de distinta manera. Entonces, la física, en el fondo, es quedarnos con las interacciones que nos importan, que son relevantes para resolver un problema sin complicarlo tanto. Entonces, si se fijan en, en este sistema muy sencillo de una partícula, tenemos varias interacciones, porque cada fuerza representa una interacción. Entonces, por ejemplo, la tensión representa la interacción entre la partícula y la cuerda. La normal es la interacción entre la partícula y el plano que está por debajo de la partícula. La fuerza de roce es otra interacción también de la partícula con la superficie y la fuerza del peso, mg, es la interacción de la partícula con el planeta Tierra, que en este caso lo estamos considerando. Entonces son esas cuatro interacciones que vamos a considerar en este problema y es aquí donde está contenida de alguna manera la física del problema, porque bien ustedes podrían considerar, por ejemplo, la fuerza gravitacional del Sol, por ejemplo, de esta partícula, si consideramos el sistema solar. Pero la física, de alguna forma, es decir, esa interacción no va a ser tan relevante como las que pusimos acá y por lo tanto la vamos a despreciar en nuestro análisis. Así como existe la fuerza de gravitación del Sol que ejerce sobre esta partícula, hay muchas otras, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno podría considerarse la partícula es ferromagnética, la interacción del campo magnético de la Tierra, por ejemplo. Pero sabemos que eso no es relevante para nuestro problema y es ahí donde está contenida la física que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, una vez dicho eso, vamos a pasar a hacer la descomposición de las fuerzas en nuestros ejes, que van a ser, porque estamos usando coordenadas cilíndricas, rotongo, fitongo y zetatongo. ¿Ya? Entonces, vamos primero con rotongo. Entonces, en rotongo, volvemos al dibujo, vamos a tener solamente una fuerza, ¿no es cierto? Que es una componente de la tensión, ya que es la componente que va en esa dirección. Y si se fijan, va negativa en rotongo. Entonces, aquí vamos a tener simplemente menos t por el coseno de beta. Es la única fuerza que hay en ρ. Y a la derecha vamos a tener la masa por la aceleración en ρ. Entonces, la aceleración en ρ, como de costumbre, me voy al formulario y la veo. Entonces, en este caso estamos utilizando cilíndricas, ¿no es cierto? Entonces tenemos, esta de aquí es la aceleración. ρ 2 puntos menos ρ phi punto cuadrado. Entonces, esta de aquí dijimos que según el formulario era ρ 2 puntos menos ρ phi punto cuadrado. Entonces esa es mi primera ecuación de movimiento. Ya vamos a reemplazar las coordenadas. Nosotros sabemos que este es 0, pero lo vamos a hacer después. Entonces, ahora nos vamos al eje ρ, que es el que viene después de, o sea, perdón, al eje phi, que es el que viene después del ρ. Entonces, la misma idea. La misma idea acá. Ahora el eje ρ, ¿cuántas fuerzas tenemos en el eje ρ? ¿Alguien se
¿Se aventuraría a decir cuántas fuerzas hay en el eje ρ? Sin decir cuál, solamente cuántas. Una. Una, ¿no es cierto? Y es la fuerza de roce, porque las otras dos están en un plano que es perpendicular al eje φ. Por lo tanto, en este caso tendríamos simplemente menos la fuerza de roce, es decir, menos Fr. Ya vamos a ver cuánto vale la fuerza de roce dinámico, pero de momento la vamos a notar solamente de esa manera. Y a la derecha vamos a tener el término inercial, aquí está la matemática, ¿no es cierto? A la izquierda está la física, a la derecha la matemática. Entonces, a la derecha tenemos la masa por la aceleración de phi. Entonces, vamos a ver cuánto vale la aceleración de phi en el formulario. Y nos dicen que vale 2 veces rho punto, phi punto, más rho phi 2 puntos. Entonces, aquí vamos a tener 2 rho punto, phi punto, más, ya se me olvidó cuánto era el otro término, entonces aquí era rho phi 2 puntos. Y ahí tenemos nuestra aceleración para nuestra ecuación en el eje phi-tongo. Entonces nos queda un eje nomás, que es el z-tongo. Y en z-tongo ya vamos a tener varias fuerzas más. Denme un segundo. Ya está. Entonces, vamos a ver entonces cuántas fuerzas actúan en el eje Z, ¿no es cierto? Tenemos varias, ¿no es cierto? Tenemos la normal que está enteramente en Z, tenemos el peso que también está enteramente en Z, y tenemos también una componente de la tensión, ¿no es cierto? Que va a ser esta componente de acá. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular cada una de ellas. Entonces, las primeras que vamos a poner son las que están solamente en Z, que en ese caso serían la normal y el peso. Entonces, primero que nada, ponemos aquí la normal, que apunta hacia arriba, por lo tanto es positiva, y el peso que apunta hacia abajo, ¿no es cierto? Por lo tanto es negativo, menos mg. Y la tensión, queremos ver qué componente de la tensión apunta en z-tongo, y vemos que, primero que todo, claro, alguien como dijo en el chat, T seno de beta, claro, exactamente, porque y es positivo, ¿no? Porque la tensión apunta en un eje que va, digamos, en la misma dirección que Z. Entonces, no completamente, pero su componente en Z sí es positiva. Entonces aquí iría más T seno de beta. ¿Ya? Y aquí de nuevo la masa por la aceleración en Z. Pero la aceleración en Z es muy sencilla, no es necesario ver el formulario, pero por si se olvidan es Z 2 puntos. Entonces, Z 2 puntos. Ya, entonces ahora que tenemos, estas son las ecuaciones de movimiento de la manera más general posible. Y ahora podemos empezar a introducir nuestras relaciones geométricas o físicas que encontramos al principio. Entonces, fíjense, esto vale cero, tenemos muchas cosas que valen cero, entonces es útil, de alguna manera, reemplazar todos esos ceros o hacer notar que valen cero. Por ejemplo, este vale cero, este vale cero porque este de aquí vale cero. ¿Qué otra cosa vale cero? Este de acá. Entonces son muchas cosas que valen cero. Y ahora vamos a reescribir nuestra ecuación. Entonces les voy a poner un numerito para identificarla. Entonces te lo voy a poner 1, 2 y 3. Entonces aquí vamos a escribir 1. 1. Y entonces voy a escribir que menos t seno de beta es igual a menos la masa por rho. Pero nosotros sabemos cuánto vale rho. Lo calculamos arriba. Vale d coseno de beta. Entonces, menos d coseno de beta. Ya, alguien me dijo, claro, ¿dónde está aquí? Sí. Estaba copiando mal esto. T coseno de beta, sí. Gracias por quien lo notó. Si no hubiese acarreado un error brutal para adelante. Ya, entonces aquí es, fíjense, anotamos la masa hasta acá. Tenemos el ρ, que está aquí. Nos falta el phi punto cuadrado. Entonces, phi punto cuadrado. Ya esa sería nuestra primera ecuación. Entonces vamos a anotar también. Recuerden que era lo que nos pedían, ¿no es cierto? Volvamos al enunciado brevemente. La normal y la tensión. Entonces, de aquí ya podemos casi despejar la tensión, ¿no es cierto? Por ejemplo, estos signos menos se cancelan, los cosenos se cancelan, entonces me queda directamente la tensión. O sea, la tensión vale m de
phi punto cuadrado. Y ahí tenemos nuestro primer resultado. Si se fijan, no era una cuestión exorbitantemente difícil, pero había que ser ordenado, ¿no es cierto? Y plantear todo adecuadamente. Entonces ahora vamos con la ecuación 3, porque ahí tenemos la normal, puede que no sea útil. Entonces vamos con la ecuación 3. La ecuación 3, la parte derecha es 0, por lo tanto vamos a despejar simplemente la normal. La normal va a ser, paso este al otro lado sumando, mg. Creo que aquí me falta algo, ¿no es cierto? Ah, no, está bien, está bien, está bien. Ya, mg, y aquí es menos t seno de beta. Pero la tensión nosotros la conocemos, está acá arriba. Por lo tanto, vamos a reemplazar. Entonces sería mg menos, aquí reemplazamos la tensión, o sea, m de phi punto cuadrado seno de beta. Ya, y ahí obtenemos entonces, esto lo podemos factorizar un poco si quieren. Por ejemplo, podríamos poner m y aquí poner g menos de phi punto cuadrado seno de beta. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Aquí tenemos entonces nuestra normal. La podemos notar de esta manera. Y aquí esto lo copiamos entonces. Copiar, pegar. No, se salió mal. A ver. Copiar. Creo que tengo que... Quizás acá. Ahí sí. Entonces ahí tenemos nuestra normal. Entonces tenemos la parte A y la parte B. ¿Hasta aquí se entiende la idea? Todo bien. Ya, bacán. Entonces, bueno, si van teniendo dudas me van contando. Entonces, tenemos la tensión y la normal. Muy bien. Entonces tenemos A y B. Ya llevamos la mitad del problema. Tenemos por lo menos un 4, ¿no es cierto? Entonces nos piden ahora calcular la rapidez angular inicial. Entonces aquí ya se empieza a poner media, no difícil, pero ¿cómo lo harían ustedes? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo calculamos la rapidez angular inicial? Hay un dato que podríamos utilizar, ¿no es cierto? Ujú, dale, ¿alguien se desmuteó? ¿Hay alguna idea por ahí? Ah, puede ser ese datito que está ahí de que la velocidad inicial es tal que no se despeja el plano. Claro, ya, ese dato es muy importante y es clave para calcular la C. Entonces, también lo dijeron en el chat, alguien dijo con B0 se puede usar la velocidad inicial. Perfecto, esa es la idea principal. La pregunta es cómo lo utilizamos. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a utilizar nuestro lenguaje, ¿no es cierto? Del que le hablé, no me acuerdo en qué auxiliar, pero hace un tiempo atrás. Entonces, vamos a agrandar el papel y entonces... ¿cómo expresamos lo que nos dice el enunciado, que la velocidad inicial es v sub 0, en notación de matemática, digamos, en notación vectorial, o en notación de lo que estamos haciendo de física? Entonces, uno dice que la velocidad inicial es v sub 0, por lo tanto uno dice que el módulo de la velocidad, que es un vector, evaluada en t igual a 0, es v sub 0. ¿Ya? Y nosotros estamos utilizando coordenadas cilíndricas. Por lo tanto, podemos volver al formulario y ver cuál es la expresión para la velocidad. Si se fijan, para la velocidad, la expresión es algo así como rho punto en rotongo más rho fi punto en fitongo más z punto en ztongo. Ya, ahora, si se acuerdan de lo que hicimos al principio, tenemos hartas cosas que valen cero. En particular, rho punto y z punto valen cero. Por lo tanto, si vemos la expresión de nuestra velocidad, rho punto valía cero, z punto valía cero, entonces esto simplemente va a ser rho, que de hecho sabemos cuánto vale rho, lo podemos ver acá. Rho vale d coseno de beta, entonces lo vamos a escribir acá. Nos queda solo este término, d coseno de beta, phi punto en fitongo. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Tenemos el tiempo, ¿no es cierto? Que es evaluado en t igual a 0. Entonces, vamos a evaluar.
t igual a 0, de alguna forma, es decir que d es constante, o sea, da lo mismo, le importa, no le puede importar menos en qué tiempo estamos, siempre vale d coseno de, o sea, d siempre vale d, no le importa el tiempo, beta tampoco le importa el tiempo, pero a phi sí le importa el tiempo. Entonces, aquí hay que hacer, digamos, enfatizar de que estamos en t igual a 0, y a este de acá también le importa el tiempo. Entonces, este es f de phi de t igual a 0. Esta notación es media extraña, pero de alguna forma uno lo puede suavizar esta notación, decir que es d coseno de beta, y para no escribir tanto uno dice esto es phi punto sub 0 y este es phi tongo sub 0. O sea, son los vectores iniciales, cuando están en t igual a 0. Recuerden que este vector no es un vector constante, va cambiando en función del tiempo. Volvemos brevemente al dibujo para ver que, por ejemplo, en esa situación, el phi tongo apunta hacia allá, ¿no es cierto? Pero en otro instante de tiempo, por ejemplo acá, el phi tongo va a apuntar hacia acá, o sea, depende del tiempo. Ya, eso es una cosa importante. Y ahora nosotros podemos calcular el módulo. Entonces, el módulo de t igual a 0, dado que es un vector que tiene solamente una componente, es simplemente lo que acompaña al vector en valor absoluto. O sea, esto sería valor absoluto de d coseno de beta phi punto sub 0. Aquí es valor absoluto. Y nosotros sabíamos de el comienzo, ¿no es cierto?, que eso era igual a b sub 0. Entonces, de aquí ya podemos despejar que phi punto sub 0 es algo así como b sub 0 partido en d coseno de beta. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Ya, alguien hizo la pregunta que quería que hicieran de ¿hay que justificar por qué es positivo? Claro que hay que justificarlo, pero eso lo podemos hacer brevemente, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos varias cosas. Esto de acá es positivo, D es positivo, y en la situación en la que estamos, coseno de beta también es positivo, porque tenemos un ángulo que va entre 0 y pi medios. Por lo tanto, coseno en ese rango se mantiene positivo. Por lo tanto, no queda otra que este de acá sea positivo también. ¿Ya? Y por lo tanto tenga los mismos signos que toda esta expresión de acá. Entonces, claro, habría que hacer un análisis. Uno en un control pondría esa argumentación, pero al final llegaría a este resultado de acá. Entonces, quizás no se entiende bien el punto, así que lo voy a escribir de nuevo esto. Esto es phi punto sub 0 y ahora sí lo encerramos en un dibujo. Entonces hasta aquí, se cacha más o menos la idea. Con esto resolvimos la parte C. Y ahora nos viene ya Vaya. la parte más brígida. Sí, dime. Sí, es que me perdí como al final, cuando pasaste de coseno de beta, phi punto sub 0, Ajá. es phi teta, o sea, phi teta, phi tongo, Fitongo acá. sí, eso. Ujú. em, Como que me perdí en esa igualdad, como para abajo. Como Aquí, como este porque, paso. claro, sí, sí. Ya, entonces podríamos hacerlo aquí brevemente, ¿no es cierto? Sacar, esto es como aparte, ¿no es cierto? Entonces vamos a usar esta expresión de acá. Vamos a decir que queremos calcular el módulo de la velocidad cuando t igual a 0. O sea, queremos calcular eso. Entonces, en el fondo es aplicar módulo acá. Y si aplicamos módulo a la izquierda, también tenemos que aplicar módulo a la derecha, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que aplicar módulo acá. Pero lo voy a hacer en esta parte de acá. Entonces me quedaría el módulo de coseno de beta, phi punto sub 0 y phi tongo sub 0. Entonces el módulo, para las cosas que son escalares, es decir, que no son vectores, simplemente le aplica el valor absoluto. Entonces, todas las cosas que no son vectores salen con valor absoluto. Es decir, sale d coseno de beta, phi punto sub 0 con valor absoluto y la norma, que es con dos rayitas, se mantiene sobre los vectores, o sea, phi tongo sub 0. Entonces la pregunta es ¿cuánto vale la norma de phi tongo sub 0? 1, ¿no es cierto? Alguien dijo en el chat 1, exactamente vale 1. Por lo tanto, ahí nos queda este resultado de acá. Ya, perfecto. Esa es la gracia. Ya, súper. Entonces después hicimos el análisis de signo y llegamos a esto. Entonces estamos
Bien, y ahí terminamos entonces con la pregunta número, o sea, con la parte número C de la pregunta 1. Ya, alguien dice en el chat, ¿y no se podría asumir V0 como la velocidad tangencial y ocupar la ecuación de velocidad angular VT partido por R? Am, no sé si eso funcionaría. Puede ser, puede ser. Esas son como fórmulas que han visto antes dentro de la física, movimiento rectilíneo uniforme, pero esto no es tan uniforme en verdad, porque esta es la velocidad inicial. Esto no es un movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que estamos calculando solamente al inicio, porque esto naturalmente, como hay roce, va a ir frenando, la velocidad va a ir cambiando en el tiempo y la rapidez angular también va a ir cambiando en el tiempo. Entonces, no me queda del todo claro de que se pueda utilizar eso formalmente. Quizás te sirva para calcular la velocidad inicial. Uno podría decir que localmente en el tiempo, es decir, en t igual a 0, esto es como un movimiento rectilíneo uniforme solamente en ese instante, pero es medio tricky, yo diría. No sé si sería un argumento tan válido, pero entiendo el punto de que, claro, como tratar de utilizar cosas anteriores. Pero yo creo que está el paso más formal. Ya, entonces, no sé si tienen alguna otra duda con esto, antes de que pasemos al problema ya más duro. O sea, no es tan duro, sino que nos vamos a topar con una matemática que es complicada, pero vamos a utilizar ciertas herramientas que nos van a, de alguna forma, sortear esa dificultad. Entonces, dudas con esto, antes de que pasemos a la siguiente. ¿No? ¿No hay dudas? Ya, entonces vamos a hacer una nueva página acá y vamos a volver a ver el enunciado. Entonces, vamos a volver a ver el enunciado. Y entonces la parte D nos dice, calcule cuánto tarda la partícula en detenerse. Ya, ¿de dónde obtenemos el tiempo aquí? Porque nos están preguntando cuánto tarda, es decir, un valor de t. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos hacer eso? Voy a volver a las ecuaciones de movimiento porque en general ahí está la información. ¿Cómo podríamos calcular, eh, cómo podríamos calcular el tiempo que tarda? Ecuación de movimiento en phi. Claro. Ya, eso es una muy buena idea. Es una ecuación que no hemos utilizado, por lo tanto es una ecuación que nos va a dar resultados nuevos. La ecuación 3 y la ecuación 1 ya la utilizamos para calcular la tensión y la normal. Por lo tanto, una buena idea es utilizar la ecuación 2 porque no la hemos utilizado, nos tiene que dar algo nuevo, sí o sí. Y aparte que la fuerza de roce, que en principio uno podría decir es una incógnita, la podemos calcular porque es un roce dinámico. Entonces lo voy a anotar aquí, de hecho. ¿Cuánto vale la fuerza de roce dinámico? ¿Alguien sabe? ¿No es la normal por el coeficiente? Claro, cuando tenemos una fuerza de roce dinámico, nosotros decimos que esto es el coeficiente de roce dinámico, que en este caso es mu, por la normal. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir esta ecuación. Yo creo que, no sé cómo sería conveniente. Yo creo que nos vamos a aprender esta ecuación, que es cortita, y la vamos a llevar a la página nueva. Entonces, tenemos menos FR, y a la derecha tenemos la masa por ρ por phi dos puntos. Ya, entonces vamos a anotar eso. Entonces teníamos menos, aquí vamos a anotar menos FR, y a la derecha teníamos la masa por ρ por phi dos puntos. ¿Ya? Y esta era la ecuación número 2. Entonces, esta es la ecuación número 2. Y dijimos nosotros también, además, que la fuerza de roce era menos, estoy bajando simplemente el menos, y la fuerza de roce era mu por n. Y ahí está igual a la masa por ρ, que sabemos cuánto vale, ¿no es cierto? Era d coseno de beta. Y phi dos puntos, nada que hacerle, phi dos puntos nomás. Y la normal nosotros la conocemos por la parte A o B, ¿no? Una de esas dos, creo que la parte B. Entonces la normal estaba más acá, ¿no es cierto? Acá abajo. Entonces podríamos llevar esta para allá. Entonces la voy a anotar aquí. Uy, quizás acá. Ya la voy a dejar ahí y de ahí la voy a borrar. Simplemente para copiarla acá, en la normal. Entonces tenemos menos mu. Ahora voy a copiar la normal que está acá.
voy a sacar el m y ahora el paréntesis, g menos de phi punto cuadrado seno de beta. Ya, listo con la normal. Y a la derecha, ¿no es cierto? Tenemos igual a md coseno de beta phi 2 puntos. Ya, ¿y qué tenemos aquí en esencia? No sé si ya lo ven, pero tenemos aquí una cosa que ustedes han estudiado en otro curso, que no sé si lo están viendo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una EDO, ¿no es cierto? Una EDO. Entonces, la vamos a escribir de una manera conveniente, que es dejando el phi punto cuadrado solo, y de ahí vamos a ver qué tipo de EDO es. Entonces, vamos a expandir primero digamos, paréntesis. Yo aquí les recomiendo mucho ser muy ordenados, es decir, tomarse el tiempo, gastar papel, poco ecológico, pero les va a servir para... Ya, primero, antes que todo, hay una cosa que se nos puede ir, ¿no es cierto? Las M, para no escribir de más. Pero lo que yo les decía es expandir esto y tomarse el tiempo de expandirlo, ver que aquí hay un menos por un menos, entonces nos da un más. Entonces tenemos mu de phi punto cuadrado, seno de beta, y a la derecha vamos a tener d coseno de beta phi 2 puntos. ¿Ya? Entonces, lo que yo les decía, vamos a dejar esto de una forma conveniente, que es dejar aislado el phi punto cuadrado. Quiero decir eso, que no haya ninguna constante que lo acompañe. Entonces aquí vamos a dividir por 1 partido en mu de seno de beta. Vamos a dividir toda la ecuación. Entonces, este término, cuando yo lo divida por 1 partido en mu de seno de beta, los mu se van a cancelar y me va a quedar g partido en d seno de beta. Acá, estos se van a cancelar perfectamente con el término de la derecha, este de acá. Por lo tanto, me va a quedar más phi punto cuadrado. Y a la derecha me va a quedar entonces el d, ¿no es cierto? Se va a cancelar con este de acá y me va a quedar entonces coseno de beta partido en mu seno de beta phi 2 puntos. Ya lo tenemos casi en la forma en la que correcta, ¿no es cierto? Y nos falta una cosa, que es llevar todo a un mismo lado. Entonces vamos a llevar todo al lado derecho. Ya, entonces en el lado derecho escribiríamos, ¿no es cierto? Tenemos coseno partido en seno. Eso es, entonces, cotangente de beta partido en mu, phi 2 puntos, menos, ¿no es cierto? Este pasa como negativo para el otro lado, phi punto cuadrado, y este de acá que es negativo pasa sumando para el otro lado como más g partido en d seno de beta. Entonces, solamente por si ya lo vieron esto en el otro curso de este semestre, ¿qué tipo de ecuación es esta? ¿Alguien sabe? ¿Una EDO lineal? ¿Alguna otra idea? Primero, ya, un más, dice alguien, homogénea, ya, muchas ideas. Esta es, en realidad, uno dice que es una EDO. Lo primero que uno nota es el orden, ¿no es cierto? ¿De qué orden es? De orden 2, ¿no es cierto? De orden 2. ¿Qué más puedo decir de la EDO? Bueno, hay una cosa que quizás no se ve mucho en EDO, porque en EDO se ve el tipo de EDO que es opuesta a esta. Alguien dice que no es lineal. Eso es exactamente lo que quería mencionar. Una EDO de orden 2 no lineal. ¿Por qué es no lineal? Porque tenemos este término que está al cuadrado, por lo tanto no está en una forma lineal, o sea, no es una constante por la derivada, sino que es la derivada al cuadrado, por lo tanto es una EDO no lineal. Es una EDO, por lo tanto, muy, muy difícil de resolver, pero afortunadamente sí se puede resolver, y aquí es donde está la dificultad del problema de alguna manera, porque la pregunta es, ¿cómo resuelvo esta EDO? Entonces, ¿cómo la puedo resolver? Es una EDO, si se fijan, de un problema muy sencillo, con muy pocas interacciones, pero ya se torna bastante insufrible, la verdad.
Entonces, ¿cómo podríamos resolver esto? Se podría despejar phi dos puntos, claro. Esa es una idea. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Entonces vamos a reescribir lo que ya tenemos, pero este phi dos puntos lo vamos a escribir como d phi punto a dt. ¿Ya? Y fíjense, aquí ya empezó a aparecer el tiempo que queremos calcular de alguna manera. Entonces vamos a poner aquí menos phi punto cuadrado más g partido en d seno de beta igual a 0. Ya, entonces, este tipo de ecuaciones también uno les pone otro nombre, que se dice que es de variables separables. Separables. ¿Por qué es de variables separables? Porque yo puedo dejar todo lo que depende de phi punto en un lado y todo lo que depende de t en otro lado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ahora vamos a pasar estos términos para el otro lado. Entonces me va a quedar cotangente de beta partido en mu de phi punto a dt. Y estos los pasamos para el otro lado con signo contrario, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar phi punto cuadrado menos g partido en d seno de beta. Y ahora podemos entonces pasar dividiendo esto para acá y esto multiplicando para allá. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar como en ese procedimiento? Vamos a apartar un poco este término, cotangente de beta partido en mu. Tenemos el d phi punto y ahora vamos a pasar, como les dije, este término dividiendo. Entonces, lo pasamos dividiendo y me va a quedar aquí phi punto cuadrado menos g partido en d seno de beta. Y a la derecha dijimos que íbamos a pasar multiplicando el dt. Entonces aquí me queda dt. Hasta aquí, ¿se entiende la idea? ¿Sí? Ya, entonces eh, vamos a ir a la próxima página. Entonces, ya, pero antes, esta cosa la podríamos pasar a la derecha porque quedaría en una forma mejor, ¿no es cierto? Porque si la pasamos a la forma a la derecha, lo podemos borrar de acá, ¿no es cierto? Y aquí nos quedaría como mu partido en cotangente de beta por t, perdón, por dt, pero el cotangente de beta es también tangente de beta, ¿no es cierto? O sea, es 1 partido en tangente de beta, por lo tanto nos quedaría u tangente de beta. Entonces eso es como más agradable, en verdad. ¿Ya? ¿Se entendió ese paso? ¿Sí? Ya, entonces vamos a llevarnos esta ecuación a la próxima página. Vamos a escribir acá entonces eh, ya, de phi teníamos partido en phi punto cuadrado menos, y aquí ya se me olvidó cuánto era, g partido en d seno de beta. G partido en d seno de beta. Y a la derecha teníamos mu tangente de beta dt, ¿no es cierto? Tangente de beta dt. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Integrar, ¿no es cierto? Integramos. Entonces integramos desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta un tiempo arbitrario. Y a la izquierda, ¿no es cierto? Los límites se tienen que corresponder con los de acá. Entonces integramos desde phi punto de 0 hasta phi punto de t. Ya, entonces la de la derecha es una integral sencilla, ¿no es cierto? Aquí estoy integrando 1 en el fondo. Entonces me queda mu tangente de beta por t. Y a la izquierda tenemos una integral que es más o menos terrible, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es ¿cómo se integra eso? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podríamos integrar eso? Fracciones parciales, claro, ese es el camino, pero no lo vamos a hacer en esta oportunidad, pero ustedes lo pueden hacer como para practicar PAE o algo así. Lo que vamos a hacer primero es llevarlo a una forma que es como súper conocida, archiconocida, que es definiendo esto como un valor a cuadrado. Entonces vamos a decir que a cuadrado es g partido de seno de beta, ¿ya? Entonces, en ese caso, la integral de la izquierda la vamos a bajar acá y nos va a quedar como la integral desde phi punto 0, lo voy a poner hasta phi punto
de phi punto. Simplemente hice este cambio. Me va a quedar phi punto cuadrado menos a cuadrado. ¿Ya? Entonces, claro, alguien dice arco tangente, pero para que fuera arco tangente necesito un más acá. Entonces, ¿cómo calculamos esta integral? Bueno, yo les puedo decir que el valor de esta integral es menos 1 partido en A, tangente hiperbólica a la menos 1 de phi punto partido en A. ¿Sí? Sencillo, ¿no es cierto? Ya, pero en verdad, ya, eso es como el medio golazo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no cachan esa integral, no es cierto? No es la idea, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sabemos entonces? Una forma, como dijo alguien, es hacer fracciones parciales y ahí queda una expresión horrible, pero que al final uno llega a este resultado. Y la otra que yo les quiero mostrar, a ver si resulta, es usar Wolfram. Entonces, no sé si cachan Wolfram. Wolfram es una calculadora que es súper útil. Entonces, como que nos sirve para calcular estas integrales horribles que aparecen de repente en mecánica. Igual, por ejemplo, si esto estuviera en un control presencial, siempre estaría como el hint de considerar esta integral, ¿no es cierto? El valor de esta integral y bla, bla. Pero veamos si es cierto lo que les dije. Entonces vamos a ver. Para eso integramos, ¿no es cierto? Era 1 partido en x cuadrado menos a cuadrado con respecto de x. Y quiero la primitiva, así que con eso me basta. A ver si sale algo. Entonces esa es la integral que teníamos. Y ahí está la solución, ¿no es cierto? Es menos 1 partido por a por tangente hiperbólica a la menos 1 de x partido por a. Entonces, Wolfram, si se fijan, es súper bacán porque nos entrega inmediatamente las primitivas y las calcula súper bien. Así que es una herramienta que les recomiendo utilizar también cuando tengan integrales así complicadas. No sé si sea legal en otros cursos, pero aquí yo creo que sí. Entonces, ya vamos a... Entonces esto tenemos que evaluar, ¿no es cierto? Entre phi 0 y phi punto de t. Y por supuesto a la derecha tenemos mu tangente de b por t. ¿Ya? Entonces, después vamos a reemplazar, vamos a volver a nuestras variables originales, reemplazando cuánto vale a. Pero por ahora vamos a trabajar con a. Entonces, vamos a tener menos 1 partido en a. Y ahora sí evaluamos esta. Entonces sería tangente hiperbólica a la menos 1 de, aquí tendríamos phi punto de t, que es el primer límite de acá, partido en a. ¿Qué más? Y aquí tendríamos menos, entonces, tangente hiperbólica a la menos 1 de phi punto 0 partido en a. Ya. Y esto es igual a mu tangente de b, de beta, por t. Entonces, ya tenemos este corcho horrible que lo calculamos con Wolfram. La pregunta es, nos piden un tiempo, ¿no es cierto? Nos piden, si se fijan en la auxiliar, el tiempo que tarda en detenerse. Entonces aquí viene otra parte que es difícil de cómo calculo a partir de acá el tiempo. Estamos a un paso, pero de repente es complicado verlo. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo lo podríamos hacer? Poner phi punto igual a 0. Claro, entonces eso es exactamente lo que debemos hacer. Entonces uno dice, supongamos que se detiene en tau segundos. Vamos a decir que es un tiempo particular. ¿Qué es lo que pasa en tau? Entonces, ¿cómo digo detenerse? Que phi punto de tau es 0. ¿Ya? Entonces, esta expresión de acá es válida para todo tiempo. Por lo tanto, en particular es válida para tau. Entonces, voy a reemplazar tau en toda esta expresión. Entonces, me va a quedar menos 1 partido en a. Aquí me va a quedar tangente hiperbólica a la menos 1 de phi punto de tau partido en a menos tangente hiperbólica a la menos 1 de phi punto 0, que es un valor que calculamos antes, partido en a, igual a mu tangente de beta por tau. ¿Ya? Pero como dijimos que se detiene en tau,
este de aquí vale 0, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, o sea, lo que sabemos es que el argumento de esta función vale 0. La pregunta es, ¿será entonces que esto también vale 0? Entonces esa pregunta también se la podemos hacer a Wolfram, creo. Entonces, ¿cómo podríamos preguntarle a Wolfram? Veamos si Wolfram me lo dice. ¿Cuánto es tangente hiperbólica? eh, Tangente hiperbólica a la menos 1 de 0. Creo que alguien ya le hizo la pregunta. No, eso es de O. Quiero de 0, ahí sí. A ver si responde. Claro, me dice que es 0. Tangente hiperbólica a la menos 1 de 0 es 0. Por lo tanto, volvemos a nuestra hoja de respuesta. Aquí me falta un paréntesis. Entonces, esto de aquí vale 0. Por lo tanto, me queda finalmente 1 partido en A. Solo este término de acá con un menos, por lo tanto se cancelan estos menos. Me queda 1 partido en A. Tangente hiperbólica a la menos 1 de phi sub 0 partido en A. Y esto es igual a mu tangente de beta por tau. Y aquí ya podemos despejar tau, ¿no es cierto? Tau va a ser igual a 1 dividido en mu tangente de beta por A por tangente hiperbólica a la menos 1 de phi sub 0 punto partido por A. Y ahora podemos reemplazar todos nuestros valores. No lo voy a hacer ahora, pero si se fijan, esto de aquí lo dejamos tal cual, porque son valores que nos dan. El A lo tenemos aquí. Y también tenemos el phi punto 0, ¿no es cierto? Que lo calculamos en la parte C, que era por acá. Aquí está. Aquí está el phi punto sub 0. Entonces, tenemos todo para calcular nuestro valor, ¿no es cierto? Entonces, esta sería como nuestra respuesta final con todos los valores que calculamos anteriormente. Entonces, dejaríamos esto aquí con un cuadradito, ¿no es cierto? Entonces, una cosa que les quiero comentar para las evaluaciones, por ejemplo, si les aparece una cuestión así de horrible, ¿no es cierto? Porque reemplazar aquí es medio complicado, ¿no es cierto? Entonces, como que lo que yo les recomiendo es encerrar su respuesta de esta manera y poner justo al lado, ¿no es cierto? Aquí escribir cuánto vale A. A vale tanto, lo que sea. ¿Qué más me falta para que esta expresión esté completa? Phi punto 0 vale tanto. Y con eso ustedes entregan una respuesta que está completa, digamos, y es fácil de revisar. Eso para cuando tengan control o tareas, les recomiendo hacer eso. Ya, entonces ahí terminamos con el problema número 1. ¿Tienen alguna duda? Ya yo, Ujú. yo de nuevo. Ya. Que tengo una duda, cuando partimos integrando, Ajá, voy. eh, sí, por favor. Sí. Acá o más atrás todavía. Creo que es más atrás. Ya. Ujú, Ah, acá. no. Ah, no, 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 es en el siguiente paso. Ya. Acá. Ya, sí, es que los límites de integración como que me cuesta mucho verlos, Ujú. como ponerlos. Eso en verdad. ¿Cómo ¿Cómo lo ponemos veo? los límites de integración? Ya. Ujú. Sí, hay como una. Vamos a borrarlo y vamos a hacer los de cero, los de acá nomás. Los de después se cachan. O sea, como que. Ya, entonces estamos integrando en el tiempo. Nosotros queremos estudiar la evolución de la partícula desde el inicio, ¿no es cierto? Hasta que termina en algún tiempo arbitrario. Por lo tanto, aquí este va de 0 a t. ¿Eso como que se entiende eso? Sí, eso sí, súper. Ya, entonces si tenemos eso, el otro está listo. Porque ¿cómo construimos los de acá? En base a qué es lo que estamos integrando. En este caso estamos integrando phi punto, ¿no es cierto? Porque tenemos un diferencial de phi punto. Aquí estamos integrando el tiempo. Por lo tanto, los límites son tiempos, ¿sí? Aquí los límites tienen que ser phi puntos. Entonces, aquí va a haber un phi punto y aquí va a haber un phi punto. Ahora, ¿evaluados en qué tiempo? ¿No es cierto? Esa es la pregunta. Bueno, en el tiempo de acá. Ese va con el tiempo de abajo y este va con el tiempo de arriba. Entonces, el de arriba es phi de t, un phi arbitrario, y el de abajo es phi de 0, o bien phi 0. ¿Sí? ¿Se cachó? Sí, sí, súper. Eso era. Ya, eso. Gracias. ¿Alguna otra consulta con el problema? Ya, alguien me dice, ¿por qué era mejor cilíndricas que esféricas?
Ya, eso es una pregunta complicada, pero en este caso, ¿por qué nos convenía utilizar coordenadas cilíndricas? Porque cuando uno ve el movimiento que va a hacer esta partícula por las restricciones que nos da el problema, nosotros sabemos que la partícula se va a mover a lo largo de este círculo o esta circunferencia, no sé. Entonces, esa circunferencia cumple con que la distancia que tiene al eje Z, esa distancia de ahí, es constante, ¿no es cierto? Y vale de hecho de coseno de beta. Y como es constante, ¿qué es lo que yo visualizo como al futuro? Antes de plantear todas las ecuaciones, es que va a haber una coordenada, esta coordenada ρ, que es en coordenadas cilíndricas, que va a ser cero, que es lo que yo obtengo acá, ¿no es cierto? Y por lo tanto obtengo esta de aquí también. Por lo tanto, cuando hay coordenadas o derivadas de coordenadas que se me van a cero, yo trato de utilizar ese tipo de coordenadas porque son las que me van a hacer ver el problema más sencillo. Ahora, bien es cierto que uno puede utilizar cualquier sistema de coordenadas para cualquier problema. Todos van a llegar al mismo resultado. Sin embargo, por ejemplo, con cartesianas este problema es muy complicado y con esféricas también es muy complicado. ¿Y por qué es muy complicado con esféricas? Porque en esféricas yo en ese caso tendría un ángulo. Creo que en esféricas también no saldría tan complicado, en verdad, porque en ese caso, si lo estudiamos así brevemente, muy a la rápida, tendríamos acá el vector R tongo, tendríamos para allá el phi tongo de esféricas y el teta tongo iría para abajo, ¿no es cierto? Teta tongo, a ver, creo que eso está bien. Sí, eso está bien. O sea, el teta tongo iría para abajo. Creo que en ese caso no saldría mucho más complicado. Yo creo que también podría funcionar, ¿ah? En ese caso también podría funcionar. Yo creo que sí. No suena algo muy descabellado. Ahora las coordenadas, claro, la pregunta es cuánto valen las coordenadas R, phi tongo y teta tongo. O sea, no, perdón. R, phi y, o sea, teta y phi. Entonces R vale lo mismo que antes, o sea, d coseno de beta. Luego tendríamos que teta vale algo así como 90 pi medios, porque está apuntando hacia abajo. Luego el phi ya sería algo que va a recorrer, ¿no es cierto? Desde 0 a 2 pi. Creo que igual saldría si lo hace en esas coordenadas. No veo por qué no saldría. Y ahí lo que sí es más o menos complicado, ¿no es cierto? Que vamos a tener que utilizar la aceleración en estas coordenadas. Entonces vaya a tener que como que calcular más cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí igual se te van a hacer cero las mismas cosas. Yo creo que da una ecuación razonable. Y alguien pregunta, ¿por qué es pi medios? Porque cuando yo veo las coordenadas esféricas en una esfera, ¿no es cierto? Eh, yo parto, ¿no es cierto? Acá arriba, ¿no es cierto? Aquí parte mi vector, ¿no es cierto? Entonces, uy, lo borré. Entonces, aquí yo tengo R tongo, en este caso tengo rho tongo para allá, teta tongo y phi tongo para adentro. Entonces, cuando esto apunta hacia abajo, porque estamos viendo la partícula acá, en ese caso, el R tongo apunta para allá, el teta tongo apunta para acá abajo y el phi tongo también apunta para adentro. Entonces, si te fijáis, el teta tongo se rotó un ángulo de 90 grados, o sea, de pi medios. ¿Sí? ¿Se cachó eso? Porque al principio estaba para allá y al final está para acá. O sea, la rotación que hubo es de 90. Ya, eso, súper. Entonces, esa es la idea. Sí, yo creo que con esféricas sale igual. No veo por qué no tendría que salir. Ahora lo que sí, claro, aquí en las coordenadas esféricas vais a tener que calcular R punto, que es 0, ¿no es cierto? Calcular phi punto es 0, ¿no es cierto? Y ahí te van a dar las mismas ecuaciones al final, pero tenéis más términos acá. Esa es como la única desventaja en este caso. Que vais a tener que pensar más cuánto vale phi 2 puntos y todo eso, pero la mayoría van a ser 0. Así que yo creo que sí es buena idea también usarlo en esféricas, en este caso. Ya, ¿alguna otra pregunta antes de pasar al siguiente? Podríamos hacer un descanso, no sé si les tinca eso. ¿Sí?
Ya, pero igual, entonces la última oportunidad, antes del descanso. ¿Tienen alguna duda con este problema antes de irnos al descanso? ¿No? Ya, bueno, igual me pueden preguntar después o por correo si no quieren preguntar ahora. Eh, ya, entonces vamos a hacer un descanso de 10 minutos, o sea, son las 3:16, a las 3:26 volvemos. Ya, y yo creo que en media hora, no sé si alcancemos a resolver el otro, pero vamos a llegar hasta donde alcancemos. Entonces voy a pausar. Eh, ahora sí. Ya, entonces, como les decía, vamos a hacer el problema número 7. O sea, perdón, la auxiliar número 7, el problema número 2. Y tenemos esta situación. Entonces ya leí el enunciado, pero se lo voy a explicar ahora con el dibujo. Entonces tenemos una cuña que, que está de ángulo alfa, ¿no es cierto? Que se mueve lentamente hacia la derecha. Eh, claro, entonces alguien pregunta en el chat si se refiere cuando el bloque comienza a moverse con respecto a la cuña. Exactamente es eso. Cuando el bloque comienza a moverse con respecto a la cuña. Entonces, la cuña se va a ir moviendo hacia allá, pero muy lentamente, en un proceso que es muy, digamos, suave. Ahora, esta masita, que es la que vamos a estudiar, tiene amarrado un resorte aquí. Este resorte de acá, que a su vez está amarrada, pero por una argolla, a una barra que está fija. Esta barra está fija. El resorte, la gracia que tiene es esta argolla de acá, que lo que hace es que esto sube verticalmente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer simplemente para que se entienda la situación. Cuando estamos en un estado por acá, por ejemplo, hagámoslo muy exagerado para que se cache. Tenemos ahí la cajita, la masa M, y tenemos el resorte entonces que va a estar, claro, la pregunta aquí sería, ¿cuál de las dos situaciones refleja el problema? Una es esta, ¿no es cierto? El resorte está ahí, y la otra es el resorte acá. Entonces, la respuesta correcta es la de arriba, ¿no es cierto? Porque como tiene una argolla, este punto de acá no es fijo, ¿no es cierto? Se mueve. Entonces, el resorte en esta situación estaría algo así. No sé, si lo hago un poco más decente, sería este el resorte, ¿no es cierto? Aquí estaría la argolla. O sea, aquí hubo un desplazamiento, ¿no es cierto? Un desplazamiento, no sé, delta y por decir algo. No, no va a ser relevante, pero para que se entienda la idea. Entonces, el resorte se mueve de alguna manera por la argolla a través de la barra. Y eso lo que nos dice en el fondo es que nosotros solo vamos a considerar los movimientos en esta dirección para el resorte. ¿Ya? Entonces lo que nos piden en la primera parte es determinar, ¿no es cierto?, el largo del resorte en el momento en que la partícula comienza a moverse. O sea, cuando se rompe el equilibrio estático, digamos. Entonces, una cosa relevante, por ejemplo, supongamos que, vamos a hacerlos en verde, supongamos que en este instante, en este punto del problema, justo se rompe el equilibrio. Entonces, vamos a tener aquí una distancia que va a ser lo que nos piden en el fondo, porque fíjense, nos piden el largo del resorte, o sea, cuánto mide el resorte, si está comprimido, está estirado. Naturalmente uno intuitivamente pensaría que esto va a estar comprimido, ¿no es cierto? Entonces, esta distancia, que la vamos a llamar de asterisco, es lo que queremos calcular. ¿Cuánto se comprimió el resorte? O sea, no es cuánto se comprimió, sino cuánto largo tiene el resorte. ¿De acuerdo? Entonces, una vez entendido lo que queremos calcular y cómo es el problema, vamos a setearlo de siempre, ¿no es cierto? El sistema de referencia. Entonces, el sistema de referencia en este caso conviene hacerlo que sea de alguna forma usando la geometría de la cuña, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a definir un eje y tongo. Y como esto después nos va a ser útil, ¿no es cierto? Porque se va a mover hacia arriba, naturalmente si el resorte se comprime. Entonces, para acá vamos a hacer un eje X tongo. Ya de tal manera que, problema B, esto se va a ir moviendo hacia acá. Entonces, ahí vamos a tener una coordenada que va a ir moviéndose. Entonces, pero ahora estamos en el caso estático. Hasta aquí, ¿se entiende la idea del problema, del sistema de referencia y lo que queremos calcular? ¿Sí? ¿No? Ya, sí. Entonces, yo no. Ya, entonces lo puedo explicar una vez más. Tiene que ver con que tenemos esta masita
y va a haber una cuña que se va a ir moviendo para allá, pero muy lentamente, o sea que el proceso es prácticamente estático en cada instante de tiempo, y el resorte se va a comprimir, ¿no es cierto? Esto inicialmente supongamos que partió acá, y aquí había una longitud L0. Ese era el resorte natural. Entonces, creo que esa no es la buena como explicación, sino que la cuña va a estar por acá, imagínate. Entonces tenemos el resorte, o sea, la cajita por acá, y aquí tenemos el resorte entonces que mide L0, y esto, la cuña se va a mover para acá hasta un punto en donde el resorte se comprimió hasta que su largo es D asterisco. ¿Ya? Entonces nos piden calcular ese D asterisco básicamente, y lo que hicimos después fue setear el sistema de referencia. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Por qué ese sistema? Eso es una muy buena pregunta. ¿Cómo elegimos el sistema de referencia? Igual que anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, es porque tal como antes nosotros queríamos que rho punto fuera cero, esto era lo de antes. Ahora nos gustaría que algo punto, ¿no es cierto? Algo, no sé, lo que sea acá, punto, sea cero. Entonces, como esto se mueve siempre en la superficie de esta cuña, ¿no es cierto? Si nosotros definimos este sistema de referencia, nuestras coordenadas son X e Y. Y como esto se va a mover sobre la superficie, el movimiento en estas coordenadas va a estar descrito por Y punto igual a cero, ¿no es cierto? Y dos puntos también igual a cero. En el caso en el que se mueva, ¿no es cierto? Porque en esa dirección no se va a mover. Por eso, la descripción queda más sencilla del punto de vista de la cinemática, por lo tanto usamos ese sistema de referencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, entonces, dicho eso, eh, vamos a plantear ahora directamente las ecuaciones de movimiento, pero para eso necesitamos el DCL. Entonces, vamos de nuevo, las fuerzas son interacciones, ¿no es cierto? Entonces, la primera es esta cosa de acá, que va a ser el peso, ¿no es cierto? El peso mg. Vamos a tener una interacción de eh, la cajita o la partícula con la superficie, con el plano inclinado, que va a ser la normal. Y además vamos a tener otra interacción de la superficie de la cuña con la cajita, que va a ser la fuerza de roce, que la vamos a anotar para allá. Entonces tenemos la fuerza de roce. ¿Y qué otra fuerza tenemos? Falta una. La elástica, ¿no es cierto? Porque el resorte va a estar empujando esta cuestión hacia allá. Entonces, como que me quedaron descentradas las fuerzas. A ver si las puedo hacer quizás mejor. Entonces, ahí está mejor. Entonces ahí tenemos, como alguien dijo en el chat, nos falta también la fuerza elástica. Entonces esa va desde este punto hasta acá. Y aquí vamos entonces con la fuerza elástica. Ya, ¿cómo determino hacia dónde va la fuerza de roce? En este caso, fíjate que tenemos roce estático y el resorte está comprimido, por lo tanto lo que va a intentar hacer la caja es subir, ¿no es cierto? Y como la caja va a tender a subir, nosotros queremos que el roce contribuya a que la caja no suba, por lo tanto va hacia abajo, va hacia menos X tongo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? De la misma manera, la fuerza elástica, el resorte está comprimido, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner la fuerza elástica hacia allá y vamos a calcular esto que va a ser el módulo, ¿no es cierto? Porque aquí en el dibujo ya estamos asumiendo para dónde va la fuerza elástica, entonces solo hace falta calcular su módulo. Entonces ya tenemos todas las fuerzas y vamos a escribir aquí las ecuaciones de movimiento entonces. Entonces, en X tongo, como siempre, de costumbre, ¿no es cierto? Vamos a tener, bueno, primero, esta fuerza está completamente en X tongo y de hecho vale menos la fuerza de roce. La vamos a anotar así, después vamos a ver cuánto vale cada una. Después vamos a tener también el eje X una componente del peso, ¿no es cierto? Porque estamos considerando este eje. Acuérdense. Entonces, aquí
hay una cosa que uno puede ver, que este ángulo vale alfa. Entonces tendríamos menos mg seno de alfa. Seno de alfa. Y de la misma manera, aquí este ángulo también vale alfa. Está acá. Entonces, para la fuerza de roce tendríamos más, ¿no es cierto? Porque va en la dirección de x tongo, más la fuerza elástica por el coseno de alfa. Y ahí se nos acaban las fuerzas en x, y esto sería entonces, a la derecha ponemos la masa por la aceleración en x, que la aceleración en x uno la escribe como x dos puntos. Y ahora hacemos lo mismo para y tongo. Entonces, para y tongo tenemos la normal, ¿no es cierto?, que apunta completamente en y. Entonces aquí tenemos la normal. Luego tenemos una componente del peso que va en menos y tongo, o sea, menos mg, y es coseno de alfa. Y tenemos una componente de la fuerza elástica que va también hacia menos i, por lo tanto es menos la fuerza elástica por el coseno, no, en este caso es por el seno de alfa. Y esto ya se nos acabaron todas las fuerzas, entonces tenemos a la derecha el término inercial, que es la masa por la aceleración en i, que en este caso es i dos puntos. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Se entendió? ¿Se entendió la idea? Es simplemente descomponer, como hemos hecho siempre, la fuerza en el sistema de referencia adecuado. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Ya, entonces, ya hasta aquí las ecuaciones de movimiento, nada nuevo. Simplemente expresar los vectores en la base que utilizamos, que es nuestro sistema coordenado. Y ahora ya podemos entonces empezar a decir cosas de la cinemática, que son las coordenadas, lo que está a la derecha. Esto es la matemática o la cinemática. Entonces, como estamos en el caso estático, se cumple que x dos puntos va a ser 0 y que y dos puntos también va a ser 0, porque estamos en el caso estático. O sea, nosotros queremos analizar el límite del caso estático. Ya, por lo tanto, estas partes de acá, los términos inerciales, en este caso van a ser 0. Ya, pero no lo voy a anotar acá, sino que voy a reescribir estas ecuaciones más abajo y ahí lo voy a anotar. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Decir que también en el caso estático, en el límite del caso estático, tenemos que la fuerza de roce es igual a el mu estático por la normal. Ya, eso es importante porque en general la fuerza de roce estático es menor o igual que el mu por la normal, pero en este caso, como estamos en el caso límite, va a ser igual. Ya, entonces eso es otra condición importante. Y creo que no queda ninguna otra. Nos falta saber cuánto vale la fuerza elástica. Entonces, la fuerza elástica, la vamos a escribir aquí abajito. Entonces, la fuerza elástica, queremos el módulo. Fíjense que esto está comprimido, ¿no es cierto? Y en general la fuerza elástica es K por el delta, que es el desplazamiento. O lo ponemos así, si quieren, delta. Este es el desplazamiento. Y lo que se comprimió, como se comprimió, en realidad esto va a ser L0 menos D asterisco. ¿Por qué de esa manera? Porque L0 va a ser mayor que D asterisco, porque lo que estamos asumiendo es que cuando el largo del resorte vale D asterisco, el resorte se comprimió, por lo tanto esa distancia va a ser menor que el largo natural, y nosotros queremos solamente el módulo de la fuerza elástica, por lo tanto tenemos que poner aquí el que es más grande primero, menos el que es más chiquitito. Entonces, por eso es L0 menos D asterisco. ¿Se entendió eso? Porque queremos simplemente el módulo. ¿Ya? Entonces, ahora podemos ya, con toda esta información, reemplazar en nuestras ecuaciones de movimiento. Y vamos a partir por la de I. Entonces, en la de I tongo, vamos a escribir entonces la normal menos mg coseno de alfa menos la fuerza elástica que está acá. Entonces, menos K L0 menos D asterisco por el seno, ¿no es cierto? No olvidar el seno, estoy escribiendo esa ecuación de ahí. Seno de alfa va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Por esta cosa de acá. Entonces tenemos la ecuación en I. Ahora entonces de aquí nosotros podemos despejar n
y decir que esto va a ser igual a, paso simplemente sumando estos dos términos al otro lado, y me va a quedar entonces mg coseno de alfa más k L0 menos d asterisco seno de alfa. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende la idea? Simplemente despejamos la normal. Ah, ya. Alguien pregunta ¿por qué la fuerza elástica está con un menos y apunta en X tongo? Está con un más, de hecho. Esta es la fuerza de roce. ¿Sí? ¿Se cachó? Ya, súper. Entonces, ahora en X tongo, vamos a tener menos, voy a ir copiando término a término esta expresión de acá abajo. Entonces, primero, menos la fuerza de roce, o sea, menos mu por la normal. Después vamos a reemplazar la normal, pero por ahora quedémonos con eso. Entonces, ahora volvemos arriba. Nos queda este término de acá, menos mg seno de alfa. Entonces, menos mg seno de alfa. ¿Ya? Ahora nos queda este término de acá, la fuerza elástica por coseno de alfa, más la fuerza elástica que está aquí arribita, ¿no es cierto? Acá, más la fuerza elástica que es K L0 menos D asterisco por, y aquí era el seno de alfa, no, ya no me acuerdo si era seno o coseno, era coseno, ¿no es cierto? Coseno de alfa. Coseno de alfa igual a la masa por la aceleración en X, pero dijimos que en el caso estático X2 puntos vale 0, por lo tanto esto es igual a 0. ¿Ya? Ahora, la normal la conocemos de la ecuación anterior, ¿no es cierto? Está acá, entonces podemos reemplazar. Ya y este es mu estático. Entonces nos queda menos mu estático por todo este corcho de ahí. Entonces nos va a quedar menos mg aquí, coseno de alfa. Y si se fijan, esto se está poniendo horrible, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo les decía al comienzo, que el roce se pone horrible en física en general, pero igual podemos calcular cosas. Entonces, esa es la idea del auxiliar de ahora. Entonces, ahí copié la normal de arriba. Ahora estoy copiando este término de acá y me falta este de aquí. Entonces, más K L0 menos D asterisco por coseno de alfa igual a 0. Ya, entonces, ahora, ¿cómo despejamos de asterisco? Tenemos que juntar todo lo que tenga de asterisco en un lado y todo lo que no tenga de asterisco en el otro. Entonces, primero vamos a juntar todo lo que tenga de asterisco. Entonces, vamos a tratar de ubicar ese paréntesis L0 menos de asterisco, ya que es como típicamente uno despeja esto. Entonces, ahora veo qué es lo que me falta. Entonces, el primer término va a tener un menos mu elástico por este lado, va a tener un K y tiene también un seno de alfa. K y un seno de alfa. Después voy a tener otro L menos D sub 0. Entonces voy a poner aquí más otro L0 menos D asterisco. Y este término de aquí, en cambio, va a tener K y coseno de alfa. Entonces ya tengo estos dos términos listos, este y este de acá. Y me quedan otros dos, este y este. Entonces los copio simplemente al otro lado de la igualdad, pasándolos con signo positivo. Entonces me va a quedar mu estático, mg, coseno de alfa, que es este término de acá. Y ahora voy por este. Entonces me queda más mg, seno de alfa. Ya, entonces algo se va simplificando, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos factorizar por L0 menos D asterisco. Y aquí entonces vamos a factorizar por, este está positivo, entonces lo pongo primero, K, de hecho podría factorizar por K también, pongo el K acá, porque ambos tienen K, si se fijan. Entonces el de acá es positivo y va con un coseno de alfa, y el de acá es negativo y va con un mu menos mu sub E seno de alfa. A la derecha puedo factorizar por mg, me queda mg, y los dos son positivos, tengo en un caso mu sub E coseno de alfa más seno de alfa. Y ahora ya
tiene una pinta un poco más razonable, entonces voy a despejar simplemente este paréntesis. Entonces me va a quedar que L0 menos D asterisco, y tengo que pasar dividiendo este K y este paréntesis de acá, entonces me va a quedar mg partido en K, y este paréntesis dividido en este otro de acá, lo voy a escribir como una fracción nomás, por una fracción. Entonces arriba va mu e coseno de alfa más seno de alfa, y abajo va coseno de alfa menos mu e seno de alfa. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Simplemente es una matraca dura, pero es del tipo de problemas. Profe, igual como que le gusta de repente este tipo de problemas así con roce. Entonces, por eso se los quise poner hoy día, porque puede que le aparezca en algún lugar. Entonces, esta cuestión la voy a dejar aquí por un momento, nomás la voy a borrar, pero es para copiarla. Entonces, para despejar, lo que quiero despejar aquí es de asterisco. Entonces, de asterisco lo paso como sumando, y paso toda esta cuestión de acá, en realidad todo esto, para ir restando. Entonces me va a quedar que D asterisco va a ser L0 menos toda esta cosa acá, ¿no es cierto? Que va a ser mg partido en K, y aquí viene este paréntesis gigante, mu e coseno de alfa más seno de alfa coseno de alfa menos mu e seno de alfa. Ya, entonces ahí tenemos nuestra primera respuesta y ya va quedando menos tiempo. Entonces, la siguiente, no sé si la alcancemos a hacer, yo creo que no, pero podemos discutirlo un poco. Entonces, ¿hasta aquí se entiende la idea? ¿Sí? Ya, igual, ya, entonces esta es la respuesta. Igual uno podría hacer como casos límites de pronto. Por ejemplo, ¿qué caso límite es más o menos interesante? Cuando alfa vale 0, por ejemplo. ¿Qué pasa si alfa vale 0? Sí, yo creo que hacemos eso y de ahí les doy alguna idea de cómo hacer la B, y esa queda como para usted. Entonces aquí tenemos el alfa. Si alfa vale 0, en realidad tenemos simplemente eso. ¿Y qué nos dice esta expresión de acá? Coseno vale 1, ¿no es cierto? En ese caso este vale 1, este vale 0, este vale 1 y este vale 0. O sea, en ese caso, entonces podríamos escribir acá, si alfa vale 0, entonces D asterisco es igual a L0 menos mg partido en K, y reemplazando esos valores que puse ahí arriba en rojo, me quedaría mu e por 1, ¿no es cierto? Partido en 1, o sea, me quedaría eso. Lo cual es súper razonable, de alguna manera, porque está todo el mu contenido, digamos, en esta expresión de acá. Entonces es algo que nos da razonable. Ustedes pueden hacer el para pi medios, creo que eso podría diverger porque no tiene sentido, ¿no es cierto? Como en ese caso no tendremos un plano inclinado, sino que tendríamos algo así como una pared que va hacia allá. Entonces el resorte como que se podría comprimir tanto como uno quisiese, en el fondo, y que esto no se mueva, ¿no es cierto? Entonces nos daría algo así como, no sé, infinito quizás. Entonces, claro, ahí deja de tener un poco sentido el problema. Pero sí, también ustedes pueden hacer ese límite. Y ya van quedando 10 minutos. Entonces, vamos a discutir un poco, así brevemente nomás, cómo determinaríamos el desplazamiento total de la partícula, suponiendo que la cuña se queda inmóvil en el momento en el que calculamos anteriormente. Entonces, vamos a volver al dibujo. Yo creo que vamos a hacer un nuevo dibujo, o sea, vamos a copiar el que teníamos para darle las ideas de cómo se resuelve, y ustedes lo resuelven. Si tienen alguna duda cuando lo resuelvan, me preguntan nomás por correo y yo les respondo más o menos rápido. Entonces, así funcionamos mejor. Entonces, ya, vamos a copiar esto. Y esto ya es lo último, con esto ya terminamos. Creo que fue suficiente por hoy. No sé qué opinan ustedes. Son problemas duros, que no son muy complicados, pero mucha matraca, ¿no es cierto? Ya, entonces, simplemente las ideas para resolver esto es que ahora yo sí voy a tener movimiento, ¿no es cierto? Voy a escribir en azul. Voy a tener movimiento, ¿no es cierto? En X. Voy a
voy a tener una coordenada en X que no... Entonces yo ya no puedo decir que esto vale 0, o sea, esto es distinto de 0, pero aquí sí voy a tener, como esto va pegado a la cuña, sí puedo decir que y 2 puntos, eso sí vale 0. Entonces, ¿qué otra cosa? Esta distancia que calculamos de la parte anterior vale d asterisco. D asterisco. Y entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Que ahora el resorte se le va a añadir un largo, ¿no es cierto? Que va a ser este cateto de acá, que lo podríamos llamar delta, ¿no es cierto? Y ese delta, simplemente como este ángulo aquí alfa se repite, va a ser x, el desplazamiento a lo largo del plano, por coseno de alfa. Coseno de alfa. ¿Y qué es lo que va a cambiar ahora? Es que la fuerza elástica ahora va a ser algo así como K L0 menos D asterisco, que era lo de antes, el estado anterior, y ahora tengo que restarle también el desplazamiento delta, ¿no es cierto? O sea, menos X coseno de alfa. Y ahí ustedes le dan para adelante con la ecuaciones de movimiento y obtienen todos los resultados que se espera que obtengan, ¿ya? Y eso sería entonces por la auxiliar de hoy. Yo creo que con eso estamos eh, bien por hoy. Son dos problemas complicados, espero que les sirvan. No sé si tienen alguna duda antes de... Voy a parar la grabación.